Nunca pensé que el momento que sacudiría por completo mi matrimonio no sería una infidelidad, ni mentiras, ni una traición como la gente suele imaginar, sino mi marido diciéndome tranquilamente durante la cena que quería tener un hijo con otra mujer. Y lo peor, ni siquiera sabía si tenía derecho a decir que no. Recuerdo quedarme allí sentada, mirándolo fijamente, preguntándome si había entendido mal algo. Quizá me perdí una palabra. Quizá se refería a donar algo distante, clínico, sin implicaciones. Pero la forma en que me miraba, firme, casi esperanzado, me dejó claro que no había entendido mal. Era real. Era algo que ya había pensado a fondo. Y de repente sentí que era la única persona en la habitación que no había sido incluida en la conversación. Pasó hace 3 días, pero todavía puedo reproducir cada segundo de esa noche como si estuviera grabado a fuego en mi mente. Estábamos cenando. Nada especial. Una de esas noches tranquilas en las que la televisión está apagada y de verdad hablas. Recuerdo sentirme normal, segura, cómoda. 6 años de matrimonio tienen esa forma de hacer que todo parezca predecible, como si conocieras el ritmo de tu vida. Y entonces mencionó a ella. Dijo su nombre con tanta naturalidad, como si no tuviera peso, como si no fuera alguien con quien había estado antes, alguien con quien había compartido un pasado antes de mí. Sabía de ella, claro. La había mencionado a lo largo de los años. Una vieja amiga, decía siempre. Y yo le creí. Nunca me sentí amenazada. Confiaba en él completamente. Nunca hubo motivo para no hacerlo. Pero esa noche, todo sobre esa amistad empezó a sentirse distinto. Me dijo que ella quería tener un hijo. Recuerdo parpadear, asentir despacio, intentando seguir hacia donde iba la conversación. Mucha gente quiere hijos. No era nada raro. Luego dijo que ella le había pedido que fuera el donante. Y ahí algo dentro de mí cambió. No se rompió del todo. Todavía no. Pero algo definitivamente se agrietó. No reaccioné de inmediato. No grité. No lo acusé de nada, solo hice preguntas. Porque eso es lo que haces cuando algo es demasiado grande para procesarlo. Intentas hacerlo más pequeño, más lógico. Algo que puedas entender. Le pregunté qué significaba exactamente. Me explicó que ella siempre había querido un hijo y ya no quería esperar a una relación. Esa parte la entendí. No es tradicional, pero ocurre. Mujeres que deciden ser madres solas. Pasa. Y por un breve momento pensé que era solo eso, una donación, un límite. Algo clínico. Pero entonces me dijo la parte que lo cambió todo. Ella no solo quería un donante, quería que él fuera el padre. Activo, presente, involucrado. Sentí que el estómago se me caía, como cuando te saltas un escalón al bajar las escaleras. Recuerdo mirarlo, buscando en su cara, esperando, de verdad esperando, que se riera. Que dijera que era una broma o que no era en serio. Pero no lo hizo. Siguió hablando, como si fuera algo completamente razonable de introducir en nuestras vidas. Y de repente, mi mente empezó a correr. Me pregunté si no sería difícil saber que en algún lugar tendría un hijo con el que no podría estar del todo. Pensé que eso lo haría reconsiderarlo. Quizá le haría ver lo complicado que era. Pero en lugar de eso, dijo algo que me apretó el pecho. Dijo que ese era el problema. No quería estar ausente. Quería involucrarse. Quería ser padre. Y entonces entendí. Esto no era hipotético. No era una conversación. Era algo con lo que ya se había comprometido emocionalmente. Y yo ni siquiera lo sabía. Intenté explicarle por qué me incomodaba. Le dije, con cuidado, con calma, que la situación era demasiado íntima, que no se trataba solo de tener un hijo,
se trataba de con quién lo iba a tener, porque no era una desconocida, era una mujer con la que había estado, una mujer con la que había compartido una cama, una mujer que ahora quería criar un hijo con él. Aunque no estuvieran juntos, ¿cómo no iba a cruzar eso una línea? Pero cuanto más intentaba explicarlo, más sentía que yo era la que estaba siendo irracional. Me dijo que estaba exagerando, que no confiaba en él, que era insegura. Y escuchar eso dolió más de lo que esperaba, porque la verdad es que sí confiaba en él, completamente. Nunca había dudado de su lealtad en 6 años. Había defendido esa confianza, había construido mi sensación de seguridad sobre ella, pero confiar no significa aceptar todo, y no sabía cómo explicarlo sin parecer el problema. Entonces la conversación cambió y tocó un lugar para el que no estaba preparada. Mencionó algo que yo le había contado años atrás, algo que compartí en un momento vulnerable, creyendo que era segura entre nosotros. Le dije que quizá tenía problemas de fertilidad. No era algo confirmado. Ni siquiera había ido a un especialista. Solo era una posibilidad. Una preocupación futura, no una certeza. En ese momento, ambos acordamos que no era algo de lo que preocuparse aún. Ni siquiera planeábamos tener hijos pronto. Parecía lejano, manejable, algo que enfrentaríamos juntos cuando llegara el momento. Pero esa noche lo usó. Me dijo que llevaba unos días hablando con ella, que estaba considerando hacerlo porque si yo no podía tener hijos, podría perder su oportunidad. Y juro que en ese momento sentí como si me hubieran quitado el aire. No fue solo lo que dijo, fue cómo lo dijo, como si tuviera sentido, como si fuera lógico, como si yo fuera un riesgo y no su pareja. Ni siquiera me di cuenta de cuánto dolía hasta que sentí la garganta apretarse y los ojos arder. No era solo celos, no era solo miedo. Era algo más profundo. Era la sensación de no ser suficiente, como si ya hubiera fallado en algo que ni siquiera habíamos intentado, como si mi cuerpo ya me hubiera descalificado de un futuro que él quería. Y de alguna manera, él ya había empezado a construir ese futuro sin mí. Empezamos a discutir después de eso, no gritando al principio, sino ese tipo de conversación tensa, afilada, donde cada palabra parece capaz de abrir una herida. Dijo que yo era egoísta, que siempre había querido ser padre, que no podía esperar que renunciara a eso. Y recuerdo pensar, ¿cuándo esto se convirtió en él contra mí? ¿Cuándo nuestra vida dejó de ser algo compartido? Insistía en que no era infidelidad, que ni siquiera tendrían relaciones sexuales, que era solo tener un hijo con una amiga, como si eso lo hiciera más simple, como si eso lo hiciera aceptable. Pero en mi cabeza solo veía la realidad. Citas médicas, llamadas de madrugada, decisiones sobre el niño, vacaciones, responsabilidades compartidas, conexión emocional. Y por mucho que intentara explicarlo, eso no era solo un hijo, era una vida entrelazada con otra persona y no sabía dónde encajaba yo, o si encajaba siquiera. En un momento lo comparó con un hobby, algo personal, algo que no me involucraba. Y recuerdo pensar, ¿cómo puedes comparar criar a un ser humano con un hobby? Esto no es un barco, no es una actividad de fin de semana, es un hijo, una persona que existirá en su vida para siempre. Y yo debía simplemente quedarme al margen y aceptarlo. Ahí fue cuando la confusión empezó a apoderarse de mí, porque debajo de todo el dolor había una voz en mi cabeza preguntando algo que no quería enfrentar. ¿Y si no puedo tener hijos, sería justo impedirle ser padre? ¿Estaba siendo egoísta? ¿Estaba bloqueando algo que realmente deseaba? ¿Algo que quizá yo no podía darle? Y ese pensamiento me asustó, porque hacía que todo fuera menos claro, menos blanco y negro. Ya no estaba solo, enfadada, estaba dividida entre protegerme
y cuestionar si siquiera tenía derecho a hacerlo. No he dormido bien desde esa noche. Cada vez que cierro los ojos, veo un futuro que no reconozco. Él sosteniendo a un niño que no es mío. Él construyendo una conexión con otra mujer, aunque no sea romántica. Yo, en algún borde, intentando entender dónde pertenezco. Y lo peor es que no sé cuál es la respuesta correcta. No sé si esto es algo que la gente pueda hacer funcionar. No sé si estoy exagerando o si soy la única que ve lo grande que es esto. Solo sé que la vida que creía tener se está convirtiendo en algo que no entiendo y no sé cómo detenerlo. Apenas recuerdo cómo terminó esa discusión esa noche. No pareció algo que pudiera terminar. Simplemente se detuvo, como si ambos nos hubiéramos quedado sin energía antes de quedarnos sin cosas que decir. Y creo que eso fue lo que más me asustó. No los gritos, no las acusaciones, sino el silencio después. Nos fuimos a la cama sin tocarnos, sin buenas noches, sin un lo resolveremos. Solo dos personas acostadas a centímetros, sintiéndose como extraños. Recuerdo mirar el techo, con el corazón acelerado horas después, intentando recomponer todo. 6 años. 6 años construyendo una vida con alguien, y de repente no sabía dónde encajaba en ella. La mañana siguiente fue irreal. Se levantó como siempre, hizo café, miró el móvil, la misma rutina, los mismos movimientos, pero todo se sentía distinto. Como si estuviera viendo una versión de nuestra vida en lugar de vivirla. Esperaba que dijera algo, que volviera al tema, que quizá suavizara, reconsiderara, se diera cuenta de lo grande que era esto, pero no lo hizo. Y ese silencio sonaba más fuerte que cualquier cosa que hubiera dicho la noche anterior. Pasé el día en una niebla. Intenté distraerme. Trabajo, mensajes, el móvil, pero nada se quedaba. Mi mente volvía siempre a lo mismo. ¿Cómo sería esto en la práctica? Si sigue adelante, ¿qué cambia? Porque él insistía en que no nos afectaría. Pero ¿cómo no? Empecé a imaginarlo en detalle. Quisiera o no. Iría a citas con ella. Estaría durante el embarazo. La apoyaría. Eso hace un padre. Y si va a estar implicado de verdad, no puede simplemente aparecer cuando nazca el niño. Entonces, ¿dónde quedo yo? Se supone que debo quedarme en casa mientras mi marido construye una familia con otra mujer, aunque no sea romántico, aunque sea solo coparentalidad. ¿Cómo no va a cambiarlo todo? Y entonces otro pensamiento me golpeó, uno que me apretó el pecho. ¿Y si vuelve a sentir algo por ella? No porque lo planee, no porque lo quiera, sino porque la cercanía cambia a las personas. Experiencias compartidas, momentos emocionales, criar un hijo juntos. Eso une de formas difíciles de explicar. Y ellos ya tienen historia. Odio que mi mente fuera ahí, pero no podía evitarlo, porque lo he visto pasar. Quizá no exactamente así, pero lo suficiente. La gente se reencuentra, los sentimientos resurgen, las líneas se difuminan y me preguntaba, ¿soy paranoica o simplemente soy la única que reconoce el riesgo? Esa noche intenté hablar con él otra vez. No quería otra discusión, no tenía energía, solo quería entenderlo, o quizá quería que él me entendiera. Le pregunté cómo imaginaba esto a largo plazo. Parecía más calmado, más decidido, como si ya se hubiera acomodado en su elección. Dijo que estaría presente en la vida del niño. No viviría con ellos, no volvería con ella, pero estaría ahí. Visitas, apoyo, ser padre. Y luego dijo algo que me revolvió el estómago. Dijo que realmente no cambiaría mucho para nosotros. Lo miré. No sabía ni cómo responder a eso, porque para mí
lo cambia todo. Intenté explicarlo otra vez, más despacio, eligiendo cada palabra. Le dije que un hijo no es algo que puedas compartimentar. No es algo que encajas en unas horas a la semana. Crece, necesita, exige tiempo, atención, emoción. Y todo eso sale de algún sitio, de nosotros, de nuestra vida, del tiempo que compartimos. Pero lo descartó, como si exagerara, como si estuviera creando problemas que aún no existían. Y quizá lo hago. Esa es la parte que más me está descolocando, porque no tengo una referencia clara. Nunca he estado en algo así. No conozco a nadie que lo haya estado. Así que no sé si estoy reaccionando como cualquiera o si el miedo me está dominando. Entonces la conversación volvió a ese punto doloroso. Hijos. Me preguntó directamente qué haría si no pudiera tenerlos. Y me quedé paralizada, porque había evitado esa pregunta durante años. No porque no me importara, sino porque no estaba preparada para enfrentarla. Siempre me dije que lo resolveríamos juntos cuando llegara el momento, que no era algo que debía cargar sola. Pero de repente me sentí sola en ello. Le dije la verdad, que no lo sabía, que ni siquiera lo había intentado, que no estaba preparada para aceptar un futuro sin hijos, especialmente cuando ni siquiera era seguro. Y me miró como si eso no fuera suficiente, como si la incertidumbre no valiera. Dijo que no quería esperar años para descubrir que no podríamos tener hijos, que no quería perder su oportunidad. Y otra vez ese dolor agudo, porque sonaba como si ya hubiera decidido que yo podría fallarle antes de intentarlo, antes de darnos una oportunidad. Le pregunté si querría esto si yo pudiera tener hijos, y por primera vez dudó, solo un segundo, pero lo vi. Y esa duda dijo más que cualquier palabra, porque me dijo que esto no era solo una oportunidad, no era solo ayudar a una amiga. Había algo más, algo que no estaba diciendo, quizá ni siquiera a sí mismo. Y eso me asustó más que nada, porque puedo discutir lógica, puedo discutir planes, pero no puedo discutir lo no dicho. Esa noche terminó peor que la primera. No más fuerte, solo más pesada, como si todo se hubiera asentado más hondo. Y desde entonces casi no hablamos. Somos educados, funcionales, como compañeros de piso que se conocen demasiado bien. Y lo odio. Odio lo rápido que cambió todo, lo frágil que se siente. Sigo repasándolo todo, buscando el momento en que podría haber sido diferente. ¿Debería haber reaccionado distinta? ¿Ser más comprensiva? ¿Más abierta? ¿O eso solo significaría perderme en algo que no acepto? Porque esa es la otra verdad que intento ignorar. Aunque entienda su deseo de ser padre, aunque intente ser justa, aunque me diga que no debería frenarlo, no estoy bien con esto, ni de lejos. Y no sé si eso me hace egoísta o simplemente honesta. La parte más difícil es imaginar el futuro, porque ninguna versión se siente bien. Si digo que sí, vivo con algo que me duele cada día. Si digo que no, puede que le quite algo que realmente quiere. Y si ninguno cede, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con 6 años de amor, recuerdos y todo lo que construimos? Nunca pensé estar aquí, atrapada entre aferrarme a mi matrimonio y protegerme de algo que podría romperme poco a poco. Y la verdad es, ya no sé qué importa más. El tercer día fue el peor. No porque peleáramos, no porque pasara algo dramático, sino porque todo parecía demasiado normal. Y ese tipo de normalidad es aterradora cuando sabes que algo debajo se está rompiendo. Me desperté antes que él. Ni siquiera sabía que no había dormido hasta que me vi en el espejo. Ojos hinchados, piel apagada, como si me hubieran quitado la luz de un día para otro. Me quedé ahí un momento, agarrando el lavabo, mirándome. No reconocía esa versión de mí, la que se sentía
reemplazable, la que tenía que cuestionar si era suficiente para su propio marido. Fui a la cocina e hice café, más por costumbre que otra cosa. La casa estaba en silencio, demasiado silencio. Normalmente me gusta, pero esa mañana pesaba, como si lo no dicho estuviera en cada rincón. Entró unos minutos después. «Buenos días», dijo, como si nada. Y juro que algo dentro de mí se quebró un poco, no de forma visible, pero lo suficiente para saber que no podía seguir fingiendo. Me giré y pregunté lo que llevaba evitando. «¿Ya lo has decidido?» No dudó. «Sí, una sola palabra. Calma. Seguridad». Como si ya hubiera cruzado una línea que yo aún estaba mirando. Y entonces lo entendí. Esto ya no era una conversación. Yo no formaba parte de la decisión. Solo estaba reaccionando. Sentí una oleada de calor, rabia y dolor chocando. Me temblaban las manos y tuve que dejar la taza. Le pregunté si ya le había dicho que sí. Dijo que no, oficialmente, pero que ya lo tenía decidido, que iba a hacerlo, con o sin mi apoyo. Y nunca me había sentido tan pequeña, porque en ese momento entendí algo que no había querido ver. No estaba eligiendo entre esto y nada, estaba eligiendo entre esto y yo. Y no sabía si yo iba a ganar. Le hice una última pregunta, la más vulnerable que he hecho jamás. ¿Importó en esta decisión? Hubo una pausa y dijo algo que no olvidaré. Esto es algo que necesito para mí, no para nosotros, no para nuestro futuro, para él. Y ahí creo que mi corazón se rompió de verdad, porque siempre creí que construíamos algo juntos, que incluso cuando era difícil, éramos un equipo. Pero allí, frente a él, no me sentía su pareja. Me sentía un obstáculo. Intenté hablar, pero mi voz salía débil. Le pregunté si había pensado en lo que me haría. Y suspiró, como si complicara algo sencillo. Dijo que me lo estaba tomando demasiado personal. Casi me reí. ¿Cómo no va a ser personal? Como que mi marido quiera tener un hijo con otra mujer no me afecta en lo más profundo. Ahí las emociones salieron. Le dije todo. Cómo me hacía sentir, cómo me sentía apartada, cómo sentía que ya me estaba reemplazando en un futuro que ni siquiera intentamos construir. Le dije que no era solo un hijo, era límites, respeto, lo que significa estar casados. Y por primera vez se frustró, no dolido, frustrado. Como si yo complicara algo simple. Dijo que lo estaba convirtiendo en algo que no era, que proyectaba miedos sin base, que debía confiar en él. Y pensé, la confianza no es el problema, la situación lo es. Porque confiar no es aceptar todo sin cuestionar. No es ignorar tu dolor para demostrar que crees en alguien. Le pregunté entonces algo más. Si digo que no estoy bien con esto, ¿lo harías igual? Me miró y dijo en voz baja, sí. Ese fue el momento, el punto de quiebre, porque hasta entonces aún tenía esperanza de que nos eligiera, de que dudara, de que importara. Pero eso me dejó sin suelo. No grité, no lloré, solo me quedé en silencio. ¿Qué dices después de eso? Me fui. No de forma dramática, solo me fui. Y pasé el resto del día sola, procesando algo que no parecía real. Pensé en nuestra boda, en las promesas, en la vida que imaginamos. Y no dejaba de preguntarme, ¿cuándo dejó de ser suficiente? ¿Cuándo dejé de ser suficiente? Y otro pensamiento me atravesó. Quizá nunca lo fue. Quizá siempre quiso esto. Quizá tener un hijo era más importante de lo que entendí. Y quizá yo solo encajaba hasta que apareció algo que sí coincidía con lo que realmente quería. Odio pensar así, pero ahora mismo no me siento elegida. Me siento
opcional. Y no sé cómo sobrevive un matrimonio a eso. No me fui ese día. Y creo que eso dice mucho de lo complicado que es el amor. Porque cuando algo se rompe, imaginas que es claro, definitivo, que te vas y ya. Pero la más silenciosa, más desordenada, te despiertas en la misma cama, ves sus zapatos, su taza y te quedas. Esa noche no hablamos. Él en el salón, yo en el dormitorio. Esperaba que viniera, que dijera algo, pero no lo hizo. Y el silencio dolía más. En algún momento algo cambió dentro de mí, no de golpe, pero empezó a sentarse. Me hice otra pregunta. No, ¿qué va a hacer él? I know. ¿Qué voy a hacer yo? Porque todo había girado en torno a él y no había pensado en lo que yo necesitaba. Cuando lo hice, me asusté. Porque no estaba bien con esto. No, de ninguna forma. Y cuando lo acepté, todo se volvió claro y más difícil. A la mañana siguiente, ya no estaba confundida. Estaba pesada. Sabía hacia dónde iba esto. Entré a la cocina y le dije, yo no puedo con esto. Me miró. ¿Con qué? Y casi sonreí, amarga. Con esto, con este plan. No puedo estar en un matrimonio donde mi marido forma una familia con otra persona. Las palabras eran firmes, reales. Por primera vez me sentía de pie. Preguntó si era un ultimato. Negué. Es mi límite. Y eso se sintió necesario. Se quedó en silencio. Entonces, ¿qué estás diciendo? Respiré. Que si sigues adelante, no creo que pueda quedarme. Ahí estaba. La verdad. Silencio. Me miró. Y vi algo distinto. No arrepentimiento, pero casi como si entendiera el precio. Pero no retrocedió. Y eso lo dijo todo. No dijo que pararía. No dijo que yo importaba más. Se quedó. Y entendí algo. El amor no siempre basta. Porque si bastara, esto no estaría pasando. No lloré. Solo calma. Una calma que llega cuando algo se rompe. Le dije que necesitaba tiempo. No para cambiar de idea, sino para decidir qué hacer. Asintió. Como si fuera logística. Y eso dolió. Volví al dormitorio. Me senté en el mismo sitio, pero ya no esperaba. No intentaba convencerlo. Solo me preparaba para una vida sin él. Y eso volvió a romperme. 6 años. Y puede acabar porque queremos futuros distintos. Porque él eligió algo sin mí. Y yo elegí no perderme para encajar. No sé qué pasará, no sé si cambiará, no sé si me iré, pero sí sé algo. Por primera vez no me pregunto qué quiere él, me pregunto qué merezco. Y quizá eso es lo único que me sostiene ahora. Sigo intentando procesarlo todo. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? Déjamelo en los comentarios. Y si quieres seguir mi historia, suscríbete.